Hola amigos y amigas, los saludamos de parte de la red Caleo. Esta tarde noche estamos aquí reunidos con Majo, con Carlos y con Julio, quienes van a hablar un poquito y se van a presentar un poco. Y estamos muy contentos de poder estar dirigiéndonos a ustedes, platicar un poquito esta tarde noche. Para mí, quiero empezar diciendo, es un privilegio poder compartir este tiempo con amigos, con hermanos y con personas que trabajan duro para el reino, que echan punta, diríamos aquí en Guatemala. Y estoy muy contento, ¿verdad? Me siento muy honrado y sé que Dios va a hablar, no solo a nosotros, que sé que lo va a hacer también, sino a ustedes que están del otro lado viéndonos a través de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, o si te compartieron este podcast, pues qué bendición. Tómalo. ¿Y qué les parece si comenzamos orando? ¿Sí? Es la mejor forma. Vamos a invitar a Julito que comience orando y que demos gracias por este tiempo. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque tú pones el querer como el hacer y gracias a lo que has puesto en nuestros corazones está dando esta oportunidad ahorita. Te pido que pueda ser de mucha edificación y que podamos aprender todos juntos. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén, gracias, Julito. Bueno, ¿y qué les parece si, cómo están? ¿Cómo han estado? A ver, empezamos por Carlos, o las damas primero. Mi querida esposa, Majo, la que me va a hacer cena ahorita que regresemos, pero después de que casi me la salto, no sé si... No, que ¿cómo están? Cuéntenos cómo están esta noche. Para los que no los conocen, presenten su edad, su nombre completo. Hola, pues yo soy Majo, tengo 31 años, acabo de cumplir 31. Pronto va a ser cumpleaños de Gio, para que me ganen la edad. En 2 días es mi cumpleaños. En 2 días. No lo quise decir hasta este momento para que sea más formal. Feliz cumpleaños de una vez. Gracias. No, súper contenta, emocionada por el tema y qué privilegio estar los 4 hoy para hablar. Esperamos que sea de bendición, como dijo Gio, y que si nos estás escuchando esto pueda sumar. Y creo que también lo que puedas aportar en los comentarios y demás también va a sumar a nuestras vidas. Sí, es rara ocasión cuando estamos todos 4 juntos, nosotros viviendo en Estados Unidos y ustedes acá. Creo que se dio y ni aún planificándolo lo hubiéramos logrado, ¿no? Estar todos juntos y de verdad que es un privilegio estar con ustedes. Eso iba a decir, que se aprovechó el momento justo, ¿verdad? Porque había muchas cosas que hacer y justo se abrió la oportunidad y aquí estamos. Él no iba a venir aquí para este viaje, pero decidió dejar todo y decir, bueno, vamos a ir. Todos son bien ocupados, pero Dios siempre nos reúne en su agenda. Sí, y pues que la verdad es que qué bonito. Y a ver, Carlos, contales un poquito, porque tal vez algunos de allá no te conocen, aunque sé que la mayoría que nos están viendo te conocen, pero igual, contanos un poquito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años? ¿Y a qué te dedicas también? Sí, pues mi nombre es Carlos Saldana. Y se siente muy raro decir esto, pero ya tengo 20 años. Y cuando digo 20, digo, Señor, qué tan rápido se pasa el tiempo. Y pues hace como unos 3 años empezamos a emprender con mi hermano. Y los dos ahorita estamos entre que estamos estudiando y estamos emprendiendo. Entonces llevando el balance de esos dos, ¿no? Y pues en eso nos entretenemos. Por eso, como decíamos, es bien duro estar todos juntos, pero sí. Y ha sido el Señor en medio de todas las cosas ahí llevándonos. Cool. 20 años y ya emprendiendo y ya siendo muy productivo en la sociedad. Eso es de admirar mucho. Y en el Señor también. Ese será un tema que tendremos que hablar también profundamente, ¿va? Y a ver, Julio, son hermanos, para los que no saben. Carlos Saldana y Solteros, Julio 20 y ¿qué? 22. Solteros 20 y 22. Así que, a ver, Julio. Mi nombre es Julio Aldana y para volver a recalcarlo, soltero, de 22 años y juntamente emprendiendo con mi hermano allá en Estados Unidos. Pero un gusto poder estar aquí con ustedes en este día. Gracias, chicos, gracias. Y para los que no están aquí, detrás de cámara tenemos a Dan Gámez, quien ha hecho una gran labor. Ya casado. Y que, y él ya está casado, muy bien casado. Y una bendición para nosotros. Y desde ya le agradecemos mucho a Dan por su profesionalidad de estar aquí con nosotros. ¿Verdad? Damos un fuerte aplauso también. Así que bueno, gracias a los que están del otro lado, repito, hoy tenemos un tema muy importante que queremos platicarlo. No es una mini prédica, no es una prédica formal, sino que es una charla, es una conversación, ¿verdad? Entre amigos donde sabemos que el Señor se mueve. ¿Cuántos saben que
que el Señor se mueve no solo a través de un púlpito, aunque es muy necesario, sino que también en conversaciones, en casas, en un café, en la familia, cuando almorzamos, cuando cenamos, cuando trabajamos. En todo momento siempre el Señor está edificando y sé que este tiempo es para eso. A medida que hablamos, Dios va a ir hablando tu corazón y también al nuestro, y también trayendo luz en ciertas cosas que hemos tenido, por la gracia del Señor, hemos podido ver en esta generación. Y cuando hablamos de esta generación, no solo hablamos de jóvenes muy pequeños, sino hablamos de todos los que vivimos en este año sobre la tierra, ¿va? Grandes, medianos y pequeños. Y bueno, hicimos algunas preguntas en las redes, ¿va? Para los que no nos han seguido, no han participado, participen porque es muy valioso para nosotros. Y pues con base a eso hemos decidido platicar este tema. Y el tema es cómo nosotros podemos descubrir nuestro caleo, cómo podemos conocer nuestro caleo. ¿Y qué es caleo? Te invito a que vayas a la primera encuentro de caleo para que... No, son bromas, aunque de verdad beneficiaría mucho que retrocediéramos un poco y pudiéramos entrar a las sesiones, a las reuniones que estamos llevando mensualmente, porque ahí es donde vas a encontrar el material para tenerlo un poco más claro. Pero el caleo... A ver, Carlos, ¿qué es el caleo de Dios? Sí, es interesante y qué gran pregunta, ¿no? O sea, empezamos con una tan profunda, pero en 2 Timoteo 1:9 nos dice que tenemos un Dios que nos salvó y nos llamó no según nuestras propias obras, sino que según su llamamiento santo. Y esa palabra, cuando miramos que nos llamó, es caleo, y de ahí nace todo. Y creo que el caleo de Dios es específico para cada uno de nosotros, y es algo que podemos encontrar a través de la oración, pero entendiendo que la voluntad de Dios siempre permanece siendo una. Y es en Efesios 1:10 que dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que fue reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y al final dice que es para que todos podamos ser de su alabanza. Entonces creo que no importa realmente qué estemos haciendo, cada uno tendrá una gracia. Vos haces algo diferente, tú haces algo diferente a mí, pero en el lugar donde estamos fuimos establecidos y fuimos puestos en ese lugar para ser de su alabanza. Entonces creo que eso es como lo más importante, y pues ese caleo, ese llamado, creo que conforme vamos caminando vamos a ir encontrándolo, ¿no? O sea, para lo que vamos descubriendo poco a poco los dones, las gracias que el Señor nos dieron, y creo que eso fue algo que desde pequeñitos, conforme vamos creciendo, pues nos vamos dando cuenta, y a través de la oración, ¿no? Uh-huh. Sí, interesante. Esta palabra caleo, como lo mencionaba Carlos, algo que me impacta mucho es que caleo es la palabra llamamiento, ¿va? Uh-huh. Y esta palabra se refiere a que nos llamó por su voluntad, ¿va? Que a Él le plació llamarnos, ¿va? Llamarnos. Entonces, obviamente, como decía Carlos, desde pequeños venimos con esto, y obviamente hay un proceso de vida, ¿va? Sí. Para que vayamos descubriendo esto. Sí. Hay un proceso de vida que pasamos y que día a día vamos creciendo en esto, ¿verdad? En donde nos movemos. Entonces, mira, y dice santo, esa palabra a mí me llama la atención porque dice según su llamamiento santo, uh-huh. y la palabra santo a veces, no sé, o yo pues la he visto como, ay, o sea, sin errores, o no sé, o te imaginas algo que solo ciertas personas pueden orar, pero cuando entendés que la palabra santo quiere decir apartado, uh-huh. O sea, que ese llamamiento tiene que ver con que Él nos separó, nos apartó para sí. O sea, no solo es ausencia de errores, como a veces lo creemos, sino que nos apartó para usarnos para sí, o sea, para su propósito. Uh-huh. Eso. A mí me llama, o sea, la vida de Julio a mí me bendice un montón, por ejemplo, porque también queremos platicar bastante de esto, ¿va? Pero ahorita se me viene rapidito que, por ejemplo, a veces creemos que el llamado solo está en, bueno, tenés que predicar o ser un líder de jóvenes o tenés que estar, no sé, siempre tiene que ser muy eclesiástico, aunque también lo incluye, ¿verdad? Lo incluye porque varios de aquí, o sea, funcionamos mucho en esto. Pero a mí me llama mucho la atención la vida de Julio porque él se mueve mucho en el lado empresarial. Claro. Y desde ahí he visto cómo ejerce el llamado de Dios para el cuerpo de Cristo. Saliendo de las 4 paredes, entendiendo también que mi servicio a Dios no es solo cuando estoy cantando, predicando o tantas cosas que podemos hacer dentro de las 4 paredes, ¿no? A la final de una reunión, pero asimismo con las finanzas, por ejemplo, como decís, Julio se ha dedicado mucho a lo empresarial y a través de eso puede servir al Señor
y en cada ámbito donde estamos, lo que hablábamos, ¿no? O sea, fuimos creados para su gloria, fuimos creados para su alabanza. Entonces, ya sea que Majo esté haciendo test, por ejemplo, si no la has seguido, sigan Naturista, un shout out, ¿no? Naturista GT, por favor. Ya no pagar. A su emprendimiento, aún así haciendo test. O sea, podemos ser esa alabanza de su gloria en todo lo que hacemos. Julio. Bueno, tú ibas a decir algo. No. A Julito. Es que quiero que veamos un poquito eso, ¿va? Porque quiero que ampliemos un poquito el tema del llamado. Me recuerdo que una vez Julio estaba como bastante ocupado y andábamos viendo algunas cosas cuando se empezó a gestar esto de Caleo. Y Julio, me recuerdo que una vez dijo, miren, ahorita estoy en un asunto como arreglando unos temas de la empresa, pero en lo que necesiten, porque obviamente necesitamos en ese tiempo como invertir en cosas, aquí estoy para echar adelante, ¿verdad? Entonces, como de ese lado, solo quiero que hablemos un poquito de ese lado, que Julio nos cuente rapidito cómo has conocido al Señor en ese ámbito, o sea, cómo has podido ejercer el llamado de Dios en ese ámbito, ¿verdad? Claro, la verdad, como vos decís, o sea, es muy importante el estar afuera de las cuatro paredes representando a Cristo, porque fuimos llamados para su gloria. Y entonces la única forma de hacer eso es representándolo a Él fielmente. Pero también no dejando las cosas atrás, como el estar pendientes de lo que es importante, que es el servir a otros. Y justamente creo que eso es, para los que se quieren conectar más adelante en otro podcast, es cómo ser un empresario es sirviendo a otros. Porque todo el capitalismo funciona alrededor de algo que es la compra y ventas de productos y servicios. Y es qué ofrece alguien para servir a otros o qué ofrece un producto para servir a otros. Y en base a eso, si uno aplica la palabra de Dios para poder emprender, realmente es fantástico porque te enseña cómo ser fiel en muchas áreas, qué es lo que este mundo necesita. Porque a falta de luz, cuando uno llega a traer un producto profesional o un servicio profesional, una atención al cliente donde no solo es quiero tu dinero, sino que te quiero ver mejorar, valoro a la persona, o sea, estoy viendo sus mejores intereses. Y también, claro, la charla que siempre puede ocurrir, que me preguntan mucho es, ¿y por qué haces todo de la manera que lo haces? Y es porque justamente esto, debemos de representar a Cristo, y la palabra dice que hagamos todo como que si fuera para Dios. Entonces, cuando entendemos esto, nuestra vida no solo puede estar encapsulada en las cuatro paredes, sino que es todo. Esto y andar corre, sin hacer las cosas y detenernos a hacerlas bien, ¿no? Hacerlas bien, claro. Y entonces eso te hace destacar, no porque seas especial, sino que porque estás siendo fiel. Y eso es algo que se me mantiene mucho en la mente, es el poder ser fiel en todas las áreas que se nos hacen como alguien que sirva a Dios. O sea, yo siempre he creído esto y lo hemos hablado, que alguien que ama a Dios y lo sirve nunca puede quedarse como uno más del promedio, sino que como hace todas las cosas como para Dios, las hace con excelencia a tal punto que sobresale en todo. O sea, no importa en qué ámbito te movas y hagas, o sea, siempre va a haber algo diferente porque es su vida que portamos, ¿no? Y creo que algo importante lo que decís es que cuando te preguntan, o sea, ¿qué hay en ti? Una vez entramos a una tienda y dicen, ustedes tienen algo diferente. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿de qué les sirve a las personas ver, este es muy pilas, o sea, es muy bueno en lo que hace? Sino también viene acompañado de la palabra de Dios. Porque ¿de qué les sirve a la gente saber que soy buena persona, que soy excelente en lo que hago, si nunca les digo el por qué y lo que realmente ha llevado mi vida a actuar de esa forma, ¿no? O sea, siempre no sirve de nada un perfecto testimonio si no va acompañado de la palabra de Dios también, ¿no? Entonces nos muestra ese deseo de también querer compartir esto que ahora creemos y nos dio vida a los demás también, ¿no? Y qué chilero porque como iglesia podemos impactar, o sea, al final quedarnos en cuatro paredes como iglesia, que entendemos que no son las cuatro paredes, sino nosotros como iglesia, pero queriendo solo impactar ahí a los que estamos es hasta un poco más fácil, pero ¿cómo llevamos este mensaje vivo al mundo si no es a través de las gracias que Dios nos dio? Y yo creo que, no me dejarás mentir, mucho tiempo, tal vez no solo nosotros, sino con
con el grupo con el que crecimos y además muchas veces hasta la mentalidad cuadrada de que si no sos llamado a ser pastor o no cantás, y muchos, o tal vez tú que estás escuchando esto puedes decir, pero es que yo no me identifico con esa gracia, por ejemplo, específica, o no predico, o no, tal vez ahorita. No tengo la oportunidad, no me dan un micrófono. Ajá, no te soy... frustras y decís, no sé cómo servir al Señor, o no tengo un llamado, pero cuando como que cambiar ese chip y entender que Dios a todos nos dio un llamado, nos llamó, nos dio propósito, nos dio identidad y tenemos un porqué. Eso nos hace sentir, no solo sentir, sino saber que somos útiles en las manos de Dios. No, y yo escuchaba a un pastor decir una vez, siempre nuestro mejor púlpito será Es donde en la estás, universidad, sí. en el trabajo, Claro. donde estaremos, o sea... Y tal vez Dios nos va a llamar a algo más adelante, Ajá. nos va a llevar a otro lugar, pero lo que quería decir es que a veces nos perdemos de donde estamos actualmente pensando, ay, no, porque no estoy siendo... Cuando llegue. Ajá, cuando llegue, o Dios me quería usar de otra forma, entonces ahorita lo que está haciendo no importa. Yo muchas veces tenía esa mentalidad y cuando Dios, por su gracia, logró alumbrarme y decir, no, donde estás actualmente es parte de lo que... Ahí puedes impactar, Sí. ahí no solo te estoy formando, sino estás cumpliendo parte de lo que Dios quiere en el hoy de Dios, ¿verdad? No, y saber eso es importante porque sabes que el Señor nos capacitó y su palabra aún dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces hay personas que dicen, no, pero a mí me da miedo compartir de Dios y yo tengo temor, pero realmente cuando te das cuenta de lo que ya tenés en Cristo y que Él ya, o sea, Él lo hizo todo por ti, Sí. entonces lleva un momento donde estás tan cautivado que no tenés de otra, o sea, tenés que Que compartirlo. ya fluye, que Sí. ya sale de... Miren, a mí me gusta mucho todo lo que se ha venido construyendo. Y personalmente, por ejemplo, yo me pongo a pensar, Julio pudiera tomar todos los domingos un micrófono y predicar, aunque lo hace. Sabemos que lo hace, lo hemos escuchado predicar y Dios lo usa un montón. Pero él pudiera decir, bueno, esto es todo, predicar. Pero no, él entiende que la expresión de Dios, que es su llamado, porque al final sabemos que el llamado de Dios es uno, que Cristo se ha expresado en nosotros, va más allá que únicamente solo tener el micrófono en el púlpito y va más allá. Se expone con personas que tal vez nosotros no vamos a estar, ¿verdad? Sí. Se expone con empresarios, se expone con gente de afuera, se expone, no sé, en negocios, en empresa, personas que tal vez nunca llegaríamos nosotros. Entonces es importante, yo les soy muy honesto, cuando estaba más joven, como de su edad, o tal vez un poco más, yo tengo 31 años, de verdad no me presenté, o sea, hace 11 años tenía la edad de Carlos, ajá. Pero pues yo sé que me parezco de 23, Sí, no pero sabía. bueno, ajá. Entonces hubo un tiempo donde de verdad yo me esforcé por querer llegar a predicar, ¿saben? O sea, yo lo miraba como que, y de verdad para mí es un honor y lo honro mucho, pero me esforcé mucho por llegar a ese lugar, a esa posición de predicar, de estar en el púlpito, tal vez de ser visto. Y cuando llegué me di cuenta que pues no había nada en estar ahí. O sea, aunque sabemos que es una bendición, lo honramos mucho, lo tomamos con mucha seriedad, pero la aspiración de llegar a un púlpito, y cuando estuve ahí me di cuenta que no había nada ahí. No había nada ahí por esfuerzo propio, sino que me empecé a dar cuenta de que todo esto se trataba de una vida, ¿verdad? Y cuando empecé a crecer en la vida, empezó a tomar el sentido que yo predicara. ¿Me explico? Fíjate que o es Filipenses 2:12 o Filipenses 3:12, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y cuando es la salvación, no pensemos en ir al cielo ni al infierno, sino que pensamos de lo que ya fuimos librados, que es la naturaleza pecaminosa, y ahora tenemos acceso a una naturaleza divina que en Cristo encontramos la plenitud. Pero cuando realmente nos esforzamos en demostrar los resultados, no solo es algo que se puede hacer en estas cuatro paredes, sino que es hablando con los contratistas que yo me manejo, con los empresarios, aún con los trabajadores. Y esto me ha impresionado mucho a mí, y es de que la mayoría de gente ya ha conocido de Jesús. He hablado con muchos contratistas que ya tienen 50, 60 años, porque en la industria donde trabajo yo, ver a un niño de 22 años no es muy común. Que dicen, yo me recuerdo cuando yo tenía tu edad. Patojo, te dijo. Y todavía. conocía de Mira, Jesús. Patojo. Y conocía de Jesús y iba a la iglesia. Pero en algún momento en la vida, por el estrés, por la ansiedad, por ambiciones, se descuida esa área. Y el demostrarle los resultados le recuerda a por dónde habían empezado, ¿verdad? Y me ha pasado mucho de que dicen, es un alivio hablar con vos porque me recuerda de que Jesús existe.
Y entonces el poder hacer eso no solo te trae paz a vos de que estás siendo fiel, pero hasta te motiva a hablar con los demás. El punto es de que esto no es algo que tenemos que parecer evangelistas predicando en cada esquina, sino que tiene que ser algo de que se dé integralmente. Claro, cuando decís eso es que, o sea, no es como que voy a agarrar un cartel y Claro, voy a poner un cartel, ahí decir Jesús sabe y a todos le voy a poner el cartel enfrente, sino que empieza por una conversación, estoy en una fila y miro que alguien está algo preocupado, o sea, cuando empezamos en ese proceso de madurez entendemos que la salvación no es solo como, bueno, ya me salvé, no me voy al infierno, ya, y ahí se queda, ¿va? Sino que realmente empieza ese deseo a compartir a los demás y la madurez realmente se destaca en alguien que cambia el yo por el nosotros, ¿no? Entonces empieza a preocupar por los demás. En cualquier momento. En cualquier momento. Y eso que decías, que al final es la rutina, así como ese hombre se puede sentir, no sé, cargado por lo que está haciendo día a día, creo que nos puede pasar, que ya nos metemos tanto en nuestras rutinas, que es cansado y la vida de hoy que va todo muy rápido, se nos olvida que tenemos un llamado y eso a veces hasta... No sé si les ha pasado, pero hay temporadas donde a veces vivimos hasta como sin sentido, como que solo estás puro robot, haciendo, y te frustras y después dices, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿O de qué va a servir todo esto? Porque perdemos de vista que en medio de lo que estamos haciendo hay algo más allá, hay algo eterno, hay un llamado de Dios, pero requiere estar con las antenitas paradas todos los días en que hay eternidad en nosotros y que lo que hoy estamos haciendo, aunque sea temporal, hay algo superior, ¿verdad? Y eso me recuerda a una historia donde había un cojo a la par de la puerta de la hermosa, ¿no? Eso estaba pensando yo. Esto estaba pensando yo. Y seguramente muchos, o sea, estaban a la par del templo, ¿no? Entonces muchos lo vieron pasar, pero hubo un Pedro que estaba atento. Que a pesar que iba caminando, estaba pensando yo que a pesar que iba caminando, seguramente a hacer algo importante, no descuidó. Claro. Que él necesitaba algo. Y lo más importante, o sea, lo que aportaba, porque podemos vivir en ese piloto automático que se nos pierde esa esencia de saber que tenemos algo que dar, ¿no? Entonces dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, o sea, es esa impartición de vida que debemos de estar dando en todos lados, o sea, ese es un ejemplo claro de nuestra necesidad de poder impartir esa vida. Y yo sí creo que Dios cual, pone gente que necesita conectados. lo que tú tenés. Yo sí creo que Dios te pone en lugares donde Dios sabe. ¿Tú crees que como yo qué les puedo dar a la gente? A veces nos menospreciamos. Lo hablo por mí porque muchas veces pasa que decimos yo no tengo nada especial o qué le voy a decir a esta persona o soy muy se lo joven, llevo al pastor. O aquí debería estar el pastor. Pero nos pasa que, y seguro te ha pasado también, que alguien llega y te empieza a contar sus problemas y uno dice... ¿Por qué esta persona me está contando a mí sus problemas? Pero necesitamos estar con los oídos como abiertos a que Dios nos puede usar, ¿verdad? No de la forma estructurada, sino que a veces tenemos, sino porque hay un llamamiento santo en nuestras vidas. Bueno, y qué buen punto tocaste ahí, porque para eso está Caleo, el poder capacitarnos para que en cualquier momento estemos listos para impartir o un buen consejo o lo que tengo te doy, o una palabra de vida, por eso es importante que se unan a los talleres de liderazgo, de salud emocional, de finanzas, porque uno nunca puede estar al 100% preparado, pero con que nos tratemos de capacitar lo más que podamos para poder ser fieles. Para poder dar algo que realmente sea lo que es, no sea que vayamos y le digamos, mira, Juan 16:3 en vez de Juan 3:16, ¿no? O sea, que estemos perdidos. Y me acordaba que la primera plenaria de Caleo, la primera reunión, hablamos sobre Felipe, cuando el Espíritu le dice, ve y háblale a alguien que estaba leyendo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y por medio de eso no solo estaba atento a la voz del Espíritu, sino que también estaba capacitado para poder explicarle. Entonces ahí gana nuestra responsabilidad de saber que la salvación no es solo como, bueno, me salvé, como decíamos, sino que también ahora esto requiere que yo me capacite y seguramente es su gracia que nos capacita, ¿no? Pero también tenemos que estar expuestos. Hemos tenido ese concepto erróneo de que, bueno, voy a esperar y que el Señor me traiga todo aquí, ¡pum!, de una vez, ¿no? Sino que también hay que poner de nuestra parte, no es como aquella generación que se quedó esperando todo en fe, ¿no? Voy a esperar que el Señor me prospere en fe y se queda en el sillón así. Entonces también requiere de nosotros ese deseo de capacitarnos y, como decís, pequeño anuncio, ¿va? Para eso sirve Caleo. Claro, y se ha expuesto, o sea, se ha puesto personas, pastores, doctores, licenciados,
porque sabemos que son personas que pueden edificar el cuerpo, ¿verdad? O sea, para hacer una red más o lo que sea se podría hacer, pero sé que en el corazón de Dios está hacerlo lo más integral posible, lo más apegado a su corazón posible, y ni siquiera se trata de sobresalir nosotros, porque pocas veces hemos como participado en una plenaria, sino ser conscientes quién Dios quiere que edifique en este momento, ¿verdad? Haciéndonos a un lado, sabiendo de que hay personas en ciertos momentos que son más aptas, esa es la palabra, gracias, más aptas justo para ese tiempo, para hablar ciertas cosas. Así que ese es un gran anuncio para que de verdad se sigan sumando, porque las personas que se están añadiendo a nosotros son personas que han edificado mucho el cuerpo, y sé que nos va a servir mucho a todos, ¿verdad? Así que quisiera que siguiéramos en este tema, pero darle una agradita, un girito, un girito por ahí. Porque, bueno, ahorita platicamos todos un poco y al final, o de forma muy sintética o resumida, el caleo o el llamado de Dios es de que Cristo sea formado en nosotros y que ese carácter, la persona del Señor en el Espíritu, sea expresado donde quiera que estemos. A eso fuimos llamados. Entonces, algunos de aquí lo vamos a hacer de una forma más pastoral, algunos de aquí lo vamos a hacer de una forma más apostólica, más adelante, más profética, ¿verdad? Según la gracia, que próximamente estaremos hablando de las gracias en un encuentro, o de una forma empresarial, pero en las gracias del Señor se expresa de forma diferente, pero es Cristo en cada uno de nosotros. Pero, obviamente, mientras vamos conociendo este llamado, había algunas personas que tenían, no dudas, o bueno, sí, dudas, y hacían algunos comentarios como preguntaban, no sé si alguna vez he tenido un encuentro personal yo con este llamado, o no conozco tal vez este llamado. Entonces nos arrinconamos a que, bueno, si no conocemos el llamado, primero tenemos que conocer al que nos llamó. Entonces nosotros, los que estamos de aquí, incluido Dan, que está del otro lado, hemos tenido que tener algún momento específico de nuestra vida donde por su gracia, dice el apóstol Pablo, se nos reveló el Hijo en nosotros. Así dice. Se nos reveló el Hijo en nosotros. Porque el nacer en cuna cristiana no nos garantiza que lo hemos conocido, que lo hemos experimentado. O estar sirviendo. Exacto. Claro. O estar sirviendo, o dar un pañuelito, o incluso el estar predicando, incluso el estar enseñando, el estar sirviendo en donde quiera que sirvamos, media alabanza o retiros o lo que sea, no nos garantiza que lo hemos conocido, ni que hayamos nacido en cuna cristiana. Entonces, yo quería decirles que alguien nos cuente la experiencia de qué momento conocieron, no al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, no al Dios de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, sino cuando conocí a Dios yo personalmente. Yo tengo. O sea, obviamente con el testimonio más... Vamos de aquí a lo más intenso. Sí, de una vez. Desde 2 años pecador. Lo más vil y menospreciado. Porque naciste en cuna cristiana, por decirlo así. Sí. Pero no garantizó nada. No. Sí, siempre hemos dicho esto, o sea, por mucho tiempo, como decís, o sea, será el Dios de nuestros padres y nos llevan aquí de la oreja, ¿no? Pero Ciertamente hicieron un trabajo que también es fruto, ¿va? Que también es fruto, ajá. Pero sí hubo un tiempo donde yo le dije a mi mamá, mira, yo quiero servir a Dios, porque siempre era como, mira, tenés que estar aquí, porque a los que nos conocen saben que tenemos papás que nos ponían así en orden, ¿no? O sea, si estábamos gritando un poquito ya mirábamos el cincho en la casa, ¿no? Y a raíz de eso siempre nos miraban en las convenciones, en los eventos, y todos podían estar en la clase de niños, pero nosotros estábamos sentados a la par de nuestros papás poniendo atención. No significa que no nos aburríamos, claro que nos aburríamos, pero porque no nos dieran ahí, estamos ahí como niños buenos, ¿no? Todavía se miran como niños buenos. Claro, eso siempre, ¿no? Pero hubo un momento donde yo sí le dije a mi mamá, mira, y fue un acercamiento que tuve con mi mamá. Yo creo que, no sé, tal vez como varones, no sé si te ha pasado a ti, pero como varones nos apegamos un poquito más a nuestras mamás. A mí me pasó. Y yo le dije, mira, mamá, yo quiero conocer al Señor, y la verdad es que hubo una prédica que dije, bueno, voy a poner atención una vez en mi mente, y dije, bueno, quiero poner atención,
Y creo que pasó cuando tenía como unos 9, 10 años. La verdad pasó de bien jovencito, donde tuve conciencia de lo que realmente estaba haciendo. Y le dije, mira, yo sí quiero hacer la oración de fe y quiero conocer más a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Y a través de eso, pues oramos y todo. Y fue un proceso donde solo lo dije, pero realmente no estaba dispuesto a lo que conllevaba eso. Porque me decía, mira, lee esto. Y cuando empezaba a leer, uy, me dormía y todo, ¿no? Pero hubo un tiempo donde como familia pasamos un proceso y mi hermano comenzó a jugar mucho videojuegos. Y Julio era demasiado bueno. Y yo trataba de jugar con él, pero decía, no, sos muy malo. Entonces yo todo triste como... "Ah". Como Y dicen, sos muy manco, decían. y, y le decía a mi mamá, mira, mi hermano no quiere jugar conmigo y todo, ¿va? Y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, va? O sea, pobrecito, pero hace otra cosa, lee la palabra, me dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Y cabal en esos momentos, donde no tenía nada más que hacer, dije, bueno, me voy a ir a mi cuarto. Me encerraba y me recuerdo muy bien que yo encendí, porque antes teníamos una tablet, entonces encendí mi tablet y busqué la Biblia, ahora con la tecnología, va nada que Biblia de papel, y pues busqué un par de versículos y empecé a orar, y a través de eso, pues cuando siento estaba llorando y tuve un momento ahí muy, muy lindo con el Señor, y eso causó que hubiera un deseo por más. Entonces literal fue algo que yo siempre lo cuento y mis papás, él es testigo, donde empezó a hacerse un hábito y una naturaleza en mí de ir ahí. Y yo pasaba 2 horas, 3 horas en mi cuarto leyendo la Biblia. Después de esa experiencia que tuve, que no fue algo que me contaban, que el Señor toca tu corazón, sino que fue una experiencia, o sea, lo experimenté. Y cuando tuve esa oportunidad de experimentar el amor de Dios, fue algo que me cautivó a tal punto donde yo pasaba 2 horas, 3 horas leyendo la Biblia, orando. Y a raíz de todo eso, pues pasó a otra etapa donde yo le digo, mamá, y ahora quiero predicar, le dije yo. Entonces ahora digo, tenés que hacer eso. Y por su gracia, no sé en qué mente, pues se le ocurrió decirme, va, hijo, ¿sabes qué? Vas a predicar un día. Y a los 12 años prediqué, claro. En un culto general. En un culto general. En un culto general, no crean que era el líder de Sala Cuna. No, ya era un culto general, ¿verdad? Sí, un culto general. Y no se me había revelado el amor de Dios. Entonces yo daba duro y decía, arrepiéntanse, hijos del diablo. Y no sabía que la misericordia de Dios también había sido conmigo, ¿no? Pero eso fue una etapa diferente. Pero así fue realmente, una experiencia. Increíble. Por lo que sé, Majo fue algo similar también. A la luz de la palabra también empezó a conocer a Dios bien intenso. Ahorita que Carlos contaba. Ajá. Sí. ¿En qué momento? Tal vez no tan chiquita como Carlos, pero sí fue a los 15, 16. Creo que Dios usó, mientras hablabas, pensaba que siempre Dios usa gente, ¿verdad? Tal vez en tu caso fueron tus papás. Mis papás en ese momento estaban pasando una situación en casa un poco compleja y Dios puso un círculo de jóvenes ahí sí que a mi alrededor, que yo creo, y por eso también lo que hacemos en las congregaciones, ¿verdad? Con jóvenes y demás es tan importante, porque yo recuerdo chavos y chavas que no eran los pastores, tal vez no eran, tal vez tú dirías, ay, tenían un título, sino sus vidas y su ejemplo de entrega al Señor, de cómo es que pueden estar tan apasionados, ¿qué es esto? Yo quiero esto. Y sí, lo mío fue también directo a la palabra. Creo que antes no había tanta tecnología, tantas distracciones, ahora son otras luchas, pero yo literal, Biblia de papel, empecé a leer y a mí también se me todavía despertó. Tiene varias Biblias de papel sí, en la vamos, casa. las de papel, me gustaba subrayarla y en mí se despertó esa hambre, pero no es nuestra, sino creo que Dios la pone definitivamente, y si tal vez no la has sentido, creo que la podemos anhelar y decir, Señor, yo quiero tener hambre, y ser intencional en buscar, ¿verdad? Pero desde los 15 siento que sí, mi vida dio un giro, y desde ahí, cuando el Señor te sella, creo que nada te separa, o sea, nada, pero tiene que ser. Por eso, ¿qué te garantiza que no te vas a mover? Que tenés el sello del Espíritu Santo, que lo viste, porque nadie te lo roba, nadie. Es que eso te fundamenta, sí. te fundamenta. Te da una convicción. Y eso me recuerda cuando literal estaban amenazando a los discípulos y les decían que los iban a meter a la cárcel por hablar del Señor, y dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. Entonces, o sea, cuando lo vimos, llega un momento donde nada te puede mover, y por eso... No podemos, decían ellos, o sea, no es como... O sea, no importa si me... Y el apóstol tiran a Pablo la decía, cárcel. me es impuesta necesidad, predicar, ¿verdad? También. Y por eso Romanos 8 dice que nada nos puede separar de su amor. Porque es ese amor, o sea, ese mismo amor que nos ha cautivado, ese ágape de Dios, que es un amor incondicional.
es uno que nos cautiva a tal punto donde, como hablamos al inicio, o sea, cuando lo he visto, nada me puede separar y tengo que hablarlo, o sea, es imposible, no queda de otra, tengo que compartirlo. Increíble. Y no se acaba Y el esa- camino, porque le conocemos y seguimos. Y le vamos conociendo más como cuando nos casamos, ¿verdad? Que cuando éramos novios, cuando éramos amigos pensamos que nos conocíamos. Cuando éramos novios pensamos que nos conocíamos más. Cuando nos casamos pues, nos conocíamos más. Y ayer todavía la conocí más. Oh, hace un ratito todavía la conocí más. Es algo muy, muy progresivo, ¿verdad? Muy progresivo. Yo acá, con Julio voy a entrar en otro lado de una pregunta que había, pero yo les quiero contar rapidito. Yo, mi adolescencia la viví un poco desordenada. Me bauticé como a eso de los 10, 11 años, ya en iglesia cristiana y todo el asunto. Me recuerdo que fue como muy de corazón, pero de ahí mi adolescencia sí me perdí muy intenso. Así muy intenso, caí en varios vicios, tabaco, alcohol y pues ahí algunas que otras. O sea, sí era un poco adictivo o tenía una adicción a ciertas drogas durante mi adolescencia, ¿verdad? Algo que no me enorgullece, enorgullece, pero que es algo que ha servido ahora para aportar a esta generación de ese lado donde me tocó ser procesado. Y yo me recuerdo muy intensamente que una vez yo entré bajo ciertos efectos a mi casa, bien extraños, muy cruzado de muchas cosas. Y quiero hacer un paréntesis, yo muchas veces sabía que eso estaba mal, ¿verdad? Pero no había caído en una adicción donde no podía soltarlo, de verdad no podía soltarlo, trataba de hacerlo por mis fuerzas y caía una y otra vez y era algo de 24/7, no era de fin de semana. Me recuerdo que un día entré a mi casa y mi mamá pues siempre había estado ahí con mi papá, pendientes, orando, siempre me hablaban, nunca dejaron de sembrar, pero ese día me recuerdo que iba caminando para mi cuarto en unos efectos extraños y cuando entro en mi cuarto mi mamá entra al cuarto directamente y me dice, yo me llamo Giovanni, mi mamá me dice Jovis, entonces me dice Jovis, mírame acá, me dice. Entonces yo volteo y cuando me habla, mírame, me dijo, me dice algo como que muy intenso, la verdad, me dice el Señor que si no cambias tu vida, el Señor te va a llevar por misericordia, así, directo. Y me pegó así, como que si hubiera sido Dios mismo hablando ahí. Qué miedo si te dice yo. Ajá, cabal. Y no sé, o sea, ellos ya me habían hablado muchas veces, no sé si me explico, o sea, eso ya había pasado muchas veces y ya me habían tratado de corregir muchas veces, pero no había pasado. Y cuando ella me dice eso, en ese momento, imagínense, lleva muchos años en eso y encima de todo iba en eso. Pero en ese momento me le quedo viendo y empiezo a llorar así intenso. Empiezo a llorar y empiezo como a confesar todo, así. Mamá, mira esto y aquello, empiezo a llorar y mi mamá me dice, levanta tus manos porque el Señor está sellando tu vida. Levanto mis manos, hago la oración de fe y empiezo a llorar y el Señor empieza a gobernar, ¿verdad? Y se me quitaron los síntomas, así. O sea, el mareo o cualquier cosa que ha habido en mi organismo desapareció. Y de un segundo para otro yo estaba lúcido, o sea, literalmente lúcido. Y hice la oración de fe y yo decía, Señor, yo te acepto con mi... O sea, se me reveló el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Y el Señor, le dije, Señor, quiero que tú seas mi todo, ¿verdad? Y desde ese momento lo experimenté por primera vez. Y imagínense cuántos años, porque medio que nací en cuna cristiana, pero hasta los 18 años exactamente, la mayoría de Guatemala, fue donde yo realmente tuve una experiencia con él. Así que, pues, del otro lado, no sé de qué forma haya podido pasar. Yo sé que muchos aquí nos ha pasado de muchas maneras, pero tal vez lo que hemos podido hablar, sé que te ha sumado. Y si no has tenido una experiencia con el Señor, pues, anhelarla en tu corazón, pedirla. Él está a las 24 horas para todos. Entonces, eso. Y quiero dirigir a Julio ya para que vayamos aterrizando un poquito. Sé que en esto del llamado de Dios, como hemos hablado, que es la expresión de Cristo, en donde quiera que estemos, hay un proceso de vida donde lo vamos conociendo y a través de esta experiencia que lo vamos conociendo más y más, entonces vamos conociendo más el llamado, ¿va? Porque su carácter va siendo revelado en nosotros, vamos siendo formados, entonces el llamado va creciendo y va creciendo y él va creciendo, pero, y esto es lo que queremos aterrizar aquí entre los chicos y los que estamos aquí, pero a medida que su llamado va creciendo, nuestros intereses van menguando. O sea, literalmente con esto queremos aterrizar. O sea,
nuestro yo, a medida que va creciendo él, va menguando y va tomando menos relevancia, porque esto es lo que nos invita el Evangelio, a que nos hagamos a un lado y que él sea en nosotros, ¿verdad? El que dice su palabra que el que quiere hallar su vida, la perderá, ¿verdad? Pero si hallamos la vida en él, ganaremos todo. Entonces, para aterrizar y que próximamente podamos abrir otro espacio para seguir creciendo en esto, hay cosas que hemos tenido que dejar. Sí. Es más, hay cosas que hoy mismo estamos Tenemos que dejar. dejando y hay cosas que hoy mismo tenemos que dejar para seguir avanzando, para seguir creciendo. Entonces, Julio, que está aquí con nosotros, hay cosas que has tenido que dejar. Claro. Que tal vez, no sé, hay cosas muy grandes, hay cosas muy pequeñas, hay cosas muy medianas, pero todos hemos tenido que rendir algo, sueños, metas. Sí. Lo agarramos a él porque está muy al fondo y ha estado muy callado. Sí, entonces, sí. Pero de verdad, Julio tiene demasiado Sí. y por eso está aquí. Entonces, por eso lo agarramos de una vez. Hay cosas que has tenido que dejar para que él haya crecido en ti, para que estés donde estás ahora, para que él haya hecho muchas cosas. Entonces, contanos. Sí, como vos decís, todavía hay que seguir dejando, ¿verdad? Pero algo que me ha inspirado mucho recientemente es cuando Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces, como decías anteriormente, nuestros intereses van menguando y son sus intereses los que empiezan a tomar importancia y prioridad en nuestro corazón y en nuestra mente. Te digo que al menos una de las cosas grandes que yo tuve que dejar era yo jugaba mucho videojuego. Yo era el número 35 en un videojuego que se llamaba Overwatch. Si alguna vez lo jugaron, probablemente los maté. Mi nombre era Scope OW, Overwatch. Número 35 en toda América. Incluye desde Canadá hasta Argentina. Y tuve la oportunidad de... Era bueno, ¿ah? Sí, de que me pagaran y todo, ¿verdad? Viajes pagados, completos. Jugabas en un equipo profesional. Jugaba en un equipo profesional, jugué en Australia, me invitaron a Filadelfia a jugar. De hecho, tenía 17 años. por eso no jugaba conmigo. Sí, por eso no va Por razón no quería jugar con vos, Carlos. Tenía 17 años cuando me ofrecen un contrato profesional. Y Dios, cómo es tan puntual en todo, porque a los 17 no puedes firmar un contrato legalmente. Donde me iban a pagar una buena cantidad de dinero. La verdad, la mayoría de gente nunca se imaginara de que a un gamer le pagaran $150,000 al año, que es un salariazo. Y me iba a tocar ir a vivirme a una casa gamer en California con otros gamers ahí y todo eso. Y para mí iba a ser la mejor experiencia. Sin responsabilidad, no estoy solo jugar. Sí, él quería eso. Ese es el un gran paraíso salario. laboral. ¿Cómo no? Ajá. Y me recuerdo que le pregunté a mis papás filmaran, ¿verdad? Porque no podía yo. Primero que me dicen, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque tenés la oportunidad de desviarte. Y uno en esos momentos no piensa que eso es cierto, que los exagera y todo eso. No, pero algo lindo de nuestros padres es que a pesar de ese no nos explican por qué. ¿Por qué no? Y como Julio tiene algo peculiar y es que es muy insistente. Entonces cuando estaba en esa insistencia le dice, ¿sabes qué? Oremos. Y que haya esa convicción. Déjame terminar. Sí, no, por eso te digo. Por eso No, es de que siempre estoy callado, porque No, no, por eso, es una introducción para que Sí, no se te sí, olvide eso, sí, porque sí, o sea, hubo una reacción de ellos de decir, bueno, o sea, él quiere y cómo, o sea, cómo le vas a decir a tu hijo que no, ¿no? O sea, tiene que entenderlo. Con un gran salario. Entonces, y para los que no saben, voy a estudiar abogacía o estoy estudiando abogacía, entonces eso me ayuda a defenderme en cualquier momento. Todos tienen que ser abogados en esta vida. Pero entonces, al final, para no hacerla larga, llegamos a la conclusión de que nos pusimos a orar y si se daban ciertos pasos, iba a seguir y iban a firmar el contrato. Y esos ciertos pasos, como tan buen abogado que soy, lo logré alinear para que fueran en mi favor, cosas que yo sabía que iban a pasar, o sea, tenía 1% de probabilidad de que no pasaran. ¿Y qué creen? Aquí estoy. No pasó como yo pensé que iba a pasar, sino que
Mi carrera profesional, Se lastimó la rodilla, ya no puedo Sí, seguir. lastimé mi pinky, ¿no? Y ya no pude apachar el mouse. Se terminó y vieran, tuve mi primer breakup. Nunca he tenido novia, pero ese día, Ojo. esa semana, sí, nunca he tenido novia. Inconsolable. Inconsolable. Eso será el Literalmente. tema, no vamos a poder abarcar en este, pero próximo tema. No tengo novia. Inconsolable como un... Se sentaba en la tele Sí. con su ponchito y helado. O sea, le pedí helado y dijo, no. Imagínense ¿qué pasa eso. con mi hermano? Porque yo jugaba con mis compañeros como por 4 años seguidos, 10, 14 horas al día. Entonces era ya una relación de amistad como hermandad. Y el día que me tocó irme, sí, lloré mucho. Sí, y él había propuesto en su corazón decir, o sea, y mi hermano sí es muy disciplinado en esa área, Sí. como su sí es sí y su no es no. Entonces él dijo, bueno, si esto pasa, le entramos con todo. Y si no pasa, entonces yo dejo todos los juegos. Y hasta hoy en día, o sea, solo tal vez cuando estamos juntos y decimos vamos a jugar FIFA, juega algo, pero de ahí no juega nada. Sí, FIFA O sea, es lo máximo él que dejó yo atrás hago. todo eso. Ajá. Y dijo, bueno, voy a hacerle un giro así 180, no 360, porque si no termina en el mismo lugar. Una vez dije eso en una pre y dije, O sea, regresas al mismo lugar. Ajá. Sí, no, edítenlo. se pegó un giro 180 a su vida y dijo, bueno, voy a enfocarme en lo que es. Y me recuerda algo tan importante que es lo que Jesús decía, o sea, cuando lo estaba buscando, sus padres estaban preocupados por él. Dicen, Jesús, ¿dónde estabas? Y él dice, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y creo que el fruto de lo que Julio es ahora fue eso que dice etimológicamente, negocio significa negarse al ocio. Y creo que el fruto de lo que somos es cuando decidimos negarnos a esos tiempos de ocio, de que pensamos que yo me merezco un tiempo para mí, pero cuando entendemos la brevedad de la vida, ¿no? Como dice la palabra, o sea, sabemos que no tenemos tiempo para perder, o sea, es necesario ser intencionales en todo lo que hacemos. Entonces el fruto de lo que ahora es Julio es su decisión de negarse al ocio y dejar eso atrás, ¿no? O sea, dejar todo vicio, todo juego atrás y enfocarse. Y es que cuando decimos sí a algo, aunque no nos demos cuenta, estamos diciendo no a algo más. Sí. O sea, y viceversa, decimos no a algo, estamos diciendo sí a algo. Y si queremos seguir el llamado del Señor, creo que siempre van a haber cosas. Y bueno, tú ponías un ejemplo de algo específico que tuviste que dejar y tal vez tú sea el temor, sea la timidez, porque dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Como que a veces pueden ser cosas específicas que Dios está dejando, como una relación. Yo tuve que dejar una relación que no iba hacia el llamado que Dios tenía para mi vida. Amén, gracias al Ese Señor. es tema para otro día. Gracias al Señor por esa revelación. Qué bueno que hablaste eso. Sí. Pero es que el llamado Mujer de sabia, Dios, mujer claro, sabia, entendía, mujer no. sabia. El llamado de Dios abarca todo. Proverbios 31. Mujer virtuosa. No, pero es que el llamado de Dios, lo que quería decir es que abarca todo. Al final no es solo en esta área así y ya, sino que va a influir en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Entonces creo que vale la pena preguntarle al Señor, hoy, ¿qué tengo que dejar? Y a veces puede ser algo tan sencillo como la pereza, puede ser algo tan sencillo como la timidez o el dejar de menospreciar y enfocarte en lo que Dios te ¿Sabes quiere qué? decir. Solo para agregar una cosa más, porque no quisiera dejar eso, que ahorita pensaba, y es que todo eso, lo que dejamos, es a raíz de tener un corazón corregible. Y es que cuando tenemos el deseo de servir al Señor y lo amamos con todo el corazón, entonces entenderemos que hay tiempos donde mi voluntad no será la voluntad de Dios. Entonces aprendemos a saber decir sí a lo suyo y no a lo mío, porque amamos la verdad y vivimos en esa nueva naturaleza. Porque si Julio no hubiera escuchado a nuestros padres, o sea, hubiera podido decir, no, yo quiero, y no voy a poner ni una señal, yo voy a seguir en lo que estoy, espera a los 18 y me voy. Claro, lo pudo haber hecho, pero es ese deseo de, bueno, yo quiero hacer las cosas bien también, y amo al Señor, y es vivir en ese amor que dice 1 Corintios 13, y empieza en el 4, y dice que el amor es sufrido, el amor todo lo espera, el amor no es jactancioso, no se goza de la injusticia, y termina con algo tan importante que ha resonado conmigo en estos días, más se goza de la verdad. Y esa verdad es Cristo, o sea, Cristo es la verdad. Y cuando amamos la verdad, y esa es una frase que ha ido en mi mente todo este tiempo, que cuando estuvimos en edificando el altar recién, lo dije y no era algo que tenía en el bosquejo y me hizo así. Puf. Y es que el que ama la verdad, ama al que lo corrige.
El que ama la verdad, ama al que lo corrige, porque sabe que aunque pueda ser algo doloroso al momento, dice su palabra que todo eso, si estamos dispuestos a ser entrenados por ella, resulta siendo en un fruto de justicia. Entonces entender que algunas veces tendremos que decir no a lo nuestro para decir sí a lo suyo, pero el mismo amor por Dios, el mismo amor por la verdad, me hace saber que está bien. O sea, es renunciar y hacer eso que decía Jesús. O sea, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y al final eso nos da un corazón de servicio, creo yo, porque el llamado nunca va a tener que ver con acciones, sino con el corazón de quiero servirte, Señor. ¿Cómo te soy útil? ¿Cómo? Decime qué, y ya deja de importar si es que te miren o tal vez no te van a ver, si no, lo que quiero hacer es serte útil. ¿De qué forma? Con la gracia que me has dado, con los dones, porque primera Pedro dice que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pongamos que al servicio de los demás. Entonces, qué lindo, porque creo que al final el llamado deja de ser cómo es mi plataforma para ser conocido, como para resaltar, y se convierte en cómo sirvo a los demás, cómo soy útil para que el evangelio progrese. Si tienen que ser visto, pues me tengo que exponer. Si no es ahí, y hay gente que nunca se va a ver y suma tanto, ¿verdad? Como el cuerpo, hay partes que no vemos, pero si no estuvieran, colapsamos. Entonces... Ananías solo apareció una vez en las escrituras, y con Pablo. Puntual. Oró y se le cayeron la venda de los ojos y pudo ver. Y no se apareció nada, pero sin la intervención de él, eso no hubiera sucedido. Entonces hay veces donde no vamos a figurar tanto, pero no significa que no somos importantes. Específico. El caleo, ¿no? El caleo. Y sí, hay que tener un corazón corregible con nuestras autoridades, nuestros padres, nuestra esposa. Aquí tengo ya a mi esposa, nuestros pastores, porque también son representantes de Dios, ¿verdad? Entonces... es muy hermoso lo que se ha gestado a través de esta plática, de esta charla. Sabemos de que los que estamos aquí y los que están del otro lado, Dios está formando algo en nosotros y en ustedes también. Creemos por una generación, no que se está levantando, sino que ya está de pie, pero puede estar de pie en el ocio o puede estar de pie en el propósito. Es el tema, que ya nos levantamos. Depende de nosotros en dónde vamos a estar parados. El ocio no es únicamente solo descansar, porque podemos estar haciendo algo desde el ocio también, porque no le produce a Dios. Entonces, y podemos también, cuando Dios nos manda a reposar, hacerlo sin ocio, porque son momentos muy puntuales. Entonces, gracias, chicos, por este tiempo. La verdad es que para mí es un gran regalo escuchar a Julio en la riqueza que Dios le ha dado, a Carlos en la riqueza que Dios le ha dado, y a mi hermosa esposa Majo en la riqueza que Dios le ha dado, quien yo amo mucho. Y también a Dan, que está del otro lado. Se vienen cosas, ¿verdad? Sí, se vienen cosas muy buenas que no las queremos soltar ahora, pero que estén pendientes en las redes sociales. Decirles que se unan a la comunidad. Sí, porque a la final, si quieren estar al tanto de todo, será necesario que se una a la comunidad, porque hay cosas que no ponemos en las redes, que son exclusivas para los que están ahí, y también, por ejemplo, si quieren ciertos materiales de lo que hablamos, o sea, todo va a estar ahí en la comunidad. O sea, si eso no te convenció, no sé qué te puede convencer. Ay, sí, no sé qué más. No, pero sí, vamos a estar pasándole la información de los bosquejos que hemos dado, las plenarias, las grabaciones. Entonces, estemos pendientes y esperamos en otra oportunidad pues seguir creciendo con estos temas, porque tenemos bastantes temas ahí muy buenos, que hoy por amor al tiempo y por reserva no venimos y los ampliamos. Se queda corto, tan corto, 1 hora. Se queda súper corto, de la nada, acabamos de empezar hace poquito, pero aquí con la sabiduría, la buena compañía de mis hermanos y amigos, se pasa muy rápido. Así que bueno, nos despedimos de todos, ¿verdad? Nos despedimos todos, díganle adiós a todos. Nos vemos en una próxima. Gracias por su tiempo, les amamos.